Saludos. Desde Guantánamo, esta intervención precisamente con el tema Guantánamo, cuna y atalaya, resiliencia e identidad desde el arte y la literatura. El importante poeta guantanamero Regino Eladio Botti escribió en su libro Harvardianas y otros asaltos al norte lo siguiente: sí, es de desear y es patriótico que esos maestros a la vuelta sepan inculcarle a sus discípulos el amor a sus padres cubanos, a su patria, a los héroes de esta, y explicarles con ardor la epopeya que envuelve las notas dulces y bélicas del himno bayanés. Que alcen una generación de cubanos y no de yanquis. Eso se quiere. Eso fue a raíz de la visita que hiciera Botti junto con otros 1000 maestros cubanos a Harvard en el verano de 1900. Y este sentido del enraizamiento identitario es lo que creo que ha asignado la producción simbólica en Guantánamo a lo largo del siglo XX. No olvidemos que Guantánamo es una ciudad del siglo XIX, a medianías de 1900, a la cercanía de 1930, ya hay un rudimento inicial de ciudad, pero antes había tenido en el siglo XVIII la visita de los ingleses con el vicealmirante Edward Vernon en 1741, que establecieron un asentamiento llamado New Cumberland en la zona este de la bahía de Guantánamo. Y eso también se trae aparejado, o puede dar fe del conglomerado humano en el que se anida en esta región, con la presencia de españoles, de franceses y por supuesto de muchos emigrantes francófonos de las islas del Caribe. Eso de alguna manera va a determinar en la propia estructura urbana de la ciudad en una cuadrícula perfecta de claras influencias haussmannianas y también de lo que hizo José Cerdá en Barcelona, después de seguir las influencias de Haussmann en el París de Napoleón III. Y por supuesto, la presencia del ferrocarril y como inversores, también inversionistas ingleses y norteamericanos. Por lo tanto, la presencia norteamericana en la zona de Guantánamo es mucho anterior al establecimiento de la Carbonera en 1889, cuando la primera intervención, y se convierte en estación naval a partir de 1903. Esta presencia norteamericana, que indudablemente tiene un carácter político y que siempre se ha hecho un análisis de la importancia y de la influencia política que tiene, no podemos tampoco dejar de mencionar las interconexiones y las relaciones conflictuales que se establecen a partir de la presencia de la base norteamericana, sobre todo porque convierte a Guantánamo en una ciudad de servicios de todo tipo. Es decir, en el sentido más amplio que pudiéramos decir, los servicios del comercio hasta los servicios que ofrecen, digamos, el servicio sexual. No podemos olvidar que entre Guantánamo y Caimanera estaba la zona de tolerancia más grande de Cuba a lo largo del siglo XX hasta el año 58 aproximadamente. Y que estas relaciones conflictuales de la presencia de los norteamericanos en esta zona de la bahía tiene su máxima expresión con la presencia del franco, es decir, cuando estaban de vacaciones los marines que venían a las ciudades de Guantánamo y Caimanera, y a pesar de que estaban controlados por la propia policía militar, eso no dejaba que existieran conflictos más allá de la famosa o conocida zona de tolerancia. Es famosa en Guantánamo la presencia del franco y cómo eso también incidía negativamente desde el punto de vista social, parejado a que había una zona importante de servicio gracias al desarrollo de la base. Y otro aspecto que tiene que ver también con lo social en Guantánamo es el carácter cosmopolita de la ciudad. Y está dado por los cientos y miles de inmigrantes cubanos que vinieron del resto del país a trabajar en la base naval en la época, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que esto esté asignado todo el siglo XX, repito, hasta el año 58, por la presencia nefasta, no es que no lo sea hoy, norteamericana en la base naval de Guantánamo. Y cómo eso, desde la cultura, va a tener una expresión de resiliencia, de capaz de reconstruirse ella misma. Ya vimos el ejemplo de Botti, y Botti es un claro ejemplo, tanto desde su poesía como desde su producción visual. Es decir, en el caso de la producción visual de Botti, hay efectivamente una tendencia clara hacia el paisaje rural e incluso el paisaje urbano. Y no nos podemos olvidar que en el caso de América Latina, el trabajo del tema del paisaje es un aspecto de reforzamiento de la identidad.
Acostumbro a decir que en el caso de Boti pasa como los habitantes de las cuevas de Lascaux y Altamira. Pinto lo que quiero conservar, pinto lo que es significante para mí. Y eso pasa también con el paisaje en sentido, como dicen algunos estudiosos, con el trabajo de la temática del paisaje en América Latina. Y desde la poesía hay un vínculo muy cercano de la obra poética de Boti y Guantánamo, incluso desde un libro como Arabescos Mentales, que es el libro que menos uno puede pensar, que tenga ese nexo inmediato con el contexto del poeta, y sin embargo uno encuentra dentro de ese libro, que repito, tiene otras alcances de otro tipo, uno encuentra también esa relación directa con Guantánamo, pero no es solamente el caso de Regino Boti. Ahí está el caso de José Leticio Salcines, arquitecto, ingeniero, que tiene un edificio que es emblemático hoy en la arquitectura de la ciudad, que es el conocido Palacio Salcines, que dentro de los códigos eclécticos es casi un eclecticismo de libro. Sin embargo, no deja de tener guiños aquí y allá acerca de la arquitectura tradicional cubana, desde el tratamiento de la planta del edificio o el uso del cuarto esquinero. Es una esquina donde está el edificio como reforzamiento estético y conceptual de la propia verticalidad del edificio. Cuánto no ayuda el uso del cuarto esquinero, pero desde los códigos de la contemporaneidad del eclecticismo. E incluso, desde mi perspectiva, el uso del eclecticismo como estilo es un signo de modernidad. El eclecticismo, que sabemos, llega a Cuba casi con un siglo de retraso, pero viene precisamente por la vía de los Estados Unidos. No es el caso, no viene por la base naval norteamericana, pero sí viene por influencia de los Estados Unidos y de los primeros arquitectos que a los principios del siglo XX fueron a estudiar arquitectura en universidades norteamericanas y que estaban influidas por la Escuela de Beaux-Arts de París. Es decir, por ahí viene la influencia ecléctica, que es en el caso cubano, es una corriente renovadora y de signo de alta modernidad. Pero para no quedarnos solamente con el caso de Salcines, que es importante también señalarlo, contrario a lo que tradicionalmente pasa, de que hay grandes desarrollos culturales a partir de grandes desarrollos económicos, Guantánamo, que lo que tiene es una economía de servicios fundamentalmente, no deja de tener importantes figuras que marcan en el contexto nacional. Está el caso de Regino Boti, está el caso de Salcines, está el caso de Inciarte Brioso, por supuesto, décadas posteriores, alrededor de la década del 40, cuando llega a Guantánamo y empieza a desarrollarse como músico, como director de la banda, como director de orquestas populares, e incluso esa relación que pueden tener con un ritmo como el jazz, que eso sí viene a través de la influencia norteamericana. Ahí está el caso de Luis Martínez Lili, una figura importantísima en el contexto de la música popular cubana, que trabajando como obrero en la base naval asume los códigos del jazz y lo incorpora a la expresión tradicional del son. O la presencia de grupos de jazz en Guantánamo a partir de finales de la década del 40 y principios de la década del 50. Evidentemente son un grupo de cosas de cómo se asumen esas influencias y cómo desde aquí, desde la expresión nacional, hay esa resiliencia, esa contención hacia los procesos de americanizar la cultura cubana. Y por último, que me parece que también es importante, cómo la expresión simbólica en Guantánamo, sobre todo, ha asumido la presencia de la base. Presencia de la base que, repito, tiene un fuerte componente en lo histórico, en lo social, incluso, por supuesto, en lo político, y sin embargo también no deja de tener esa expresión en lo simbólico. Ahí está el caso del escritor Ana Luz García Calzada, primero con un libro que se llama De Memoria del Olor, que recoge 7 relatos, que luego amplifica y convierte en un volumen mayor bajo el nombre de Heavy Rock, donde habla de las salidas ilegales del territorio cubano hacia el territorio ilegalmente ocupado por la base naval norteamericana. Visto no desde el punto de vista político, histórico, sino visto del sentido humano, de la tragedia que eso significó para el contexto, sobre todo guantanamero, por la pérdida de vidas humanas que hubo en esas exfiltraciones. O está el caso de los pintores Alexander Bertón y Pedro Gutiérrez, que armaron un proyecto titulado Caminos de la Estrategia, donde hacen un análisis de una suerte de metáfora antropológica de la influencia de la base en el poblado de Caimanero, a partir de cómo la
la imaginería de ese poblado que está casi en la frontera no natural con el territorio ocupado por la base naval norteamericana y cuáles son las influencias que tiene hoy ese territorio. Pero ahí está la obra de Ulises González Feble, Campo Minado, también desde Matanza, interesante cómo trabaja el tema de la exfiltración o de la infiltración. Son dos personajes, uno que sale desde la base y otro que trata de entrar y se encuentra en el perímetro de la cerca. O está el caso de Alfredo Velázquez, el coreógrafo Alfredo Velázquez, que con la obra Romeo Romeo y una guantanamera toma el tema de los talibanes y lo incorpora a la danza, haciendo como una gran referencia al conflicto de Romeo y Julieta, pero visto desde la contemporaneidad y desde lo conflictual que se establece entre un talibán, un marine norteamericano y una guardafrontera cubana. Es decir, yo creo que son elementos que también aluden a este carácter de la resiliencia, de incorporar en la expresión simbólica del arte cubano aspectos que lastran, por supuesto, la presencia o la historia o el contexto de una ciudad como Bogotá.